Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Maritza Lizeth Munguía Montes. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estamos cursando la asignatura de filosofía, impartida por la catedrática Carmen Durón, en calidad de tarea grupal. Estamos presentando este conversatorio relacionado al tema el cristianismo, con mis compañeros Keila Marcela García López, Luis Alejandro Recinos Castro y Miguel Gustavo Mejía Santos. El cristianismo es una religión monoteísta basada en las enseñanzas de Jesucristo. Según se recogen en los evangelios, que es actualmente la más extendida del mundo. El cristianismo propone a Jesucristo como la idea central y como el fundador de esta doctrina. El cristianismo nació en el siglo I después de Cristo. Jesús de Nazareno junto a sus discípulos empezaron a difundirla en la actual Palestina. Y se basa en tres ideas principales, que son: solo hay un Dios y todas las personas son iguales ante Él. Las personas deben amarse y perdonarse. Hay una vida eterna después de la muerte para quienes vivan con estos ideales. Su mensaje preocupó a la comunidad judía y Jesús fue entregado al gobernador romano Poncio Pilato. Jesús fue condenado a muerte por crucifixión. La Biblia lo dice que resucitó al tercer día. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles continuaron difundiendo el mensaje. Las primeras comunidades cristianas estaban dirigidas por un obispo y se agruparon en iglesias. Compañero Luis Alejandro, ¿a qué se le conoce como patrística? Muy buenas noches, compañera Maritza. En el primer gran periodo de la filosofía medieval, que esto fue centrado en el siglo 7 y 8 después de Cristo, ¿verdad? Sabemos de lo que usted estaba hablando anteriormente, desde el siglo 1 hasta el siglo 6, llegando al 7, pues es toda la historia de lo que pasó con Jesucristo, con los apóstoles, hasta llegar a Pablo y la muerte de Pablo, ¿verdad? Seguidamente de eso vino lo que es la filosofía medieval. Y es ahí donde nace la filosofía patrística, ¿verdad? Y esta es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores conocidos como padres de la iglesia. Nace con el fin de tratar de justificar y complementar la lucha entre la fe y la razón. En esta lucha se da una unión, una especie de unión entre la filosofía y la teología, ¿verdad? Acompañado de una influencia del neoplatonismo, ¿verdad? Que hablamos de que Platón decía de que nosotros estábamos formados por cuerpo y alma, los cuales estaban unidos a un ser supremo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Platón se confabula, por así decirlo, con la patrística. Ellos trataban de defender al cristianismo de las herejías, de las religiones paganas y de las culturas grecorromanas, ¿verdad? Su tema principal es el entorno a la reflexión filosófica de Dios, ¿verdad? La relación de Dios y cómo la fe va a iluminar a la razón, las cuales son indispensables para comprender el mensaje o significado de un encuentro con Dios. Quedando muy claro a lo que nos acaba de decir compañero Luis Alejandro, también nos podría decir quién era San Agustín y por qué se destacó San Agustín en el cristianismo. Ok, San Agustín, él fue un obispo de Hipóa, ¿verdad? Al norte de África, más conocido como San Agustín. Su nombre real era Aurelio Agustín de Hipóa, ¿verdad? Él fue un escritor, un teólogo, fue filósofo cristiano también. Fue él un obispo de Hipóa. Él dirigió una serie de hechos contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y los
de los del pelagionismo. Él nació en el año 354 después de Cristo, el 13 de noviembre, y nació y murió, perdón, el 28 de agosto de 430. Ajá, ¿y qué es lo que afirmó San Agustín? Fin último del hombre era conocer a Dios, o es conocer a Dios, ¿verdad? Que solo con Dios se alcanza la felicidad y se propone demostrar de manera racional la existencia del mismo para determinar su esencia. Ujú. San Agustín sostiene que Dios vive y para comprobar su existencia propone dos vías. ¿Cuáles son? Bueno, una de esas vías era la observación de la contingencia y la mutabilidad del mundo, ¿verdad? En el mundo los seres nacen y mueren, por lo tanto son contingentes, es decir, no pueden ir más allá. El número dos es la prueba de la verdad, ¿verdad? Que existen en el entendimiento ciertas verdades que por ser eternas y necesarias estén sobre el hombre y sobre su razón. Ujú. Muy buena participación, Luis Alejandro Resino. Y compañero Miguel Mejía, el ser humano se compone de cuerpo y alma. Explíquenos un poco más a qué se refiere. Buenas noches, compañera, y buenas noches, licenciada. Bueno, San Agustín afirmaba que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma. El cuerpo que permanece en el mundo de la materia y el alma que es el nos, que como se describe en griego, es el logo divino de la vida. Y San Agustín no solo eso, afirmaba que la materia y el cuerpo se unieron por accidente. Ajá, y también Miguel San Agustín advierte que en el mundo existen dos tipos de verdades. ¿Cuáles son? Y descríbanos a qué se refiere cada uno. San Agustín dijo que existían dos tipos de verdades, la cual la primera es la verdad estable, que tiene que la base de la verdad estable es algo que no va a cambiar, que por más que pueda hacer cosas, siempre va a seguir siendo la misma. En cambio, las inestables tiene enunciados mutables. ¿Qué quiere decir con mutables? Que no son estables y pueden ir cambiando a lo largo del tiempo o del momento en que se haga la pregunta. Ajá, Miguel, ¿y cuál sería la verdad más importante de la que habló San Agustín? San Agustín era un hombre muy cristiano, era un escritor, también era un teólogo, así que él afirmaba que la única verdad absoluta e inmutable era Jesucristo, que sin él no somos nada, que en verdad eso creemos la gente que somos cristianos, que sin Dios no somos nada, es la única verdad, ya que Él es el creador de todo este universo en que vivimos y no hay manera de refutarle eso. Muchas gracias. Excelente, Miguel. Compañera Keila López, en el mundo han existido los escépticos, los que dudan sobre las cosas. Cuando a San Agustín le preguntaban sobre el origen de las cosas, ¿qué les contestaba a él? Buenas noches, compañeros, licenciada también. Ahora, la verdad que busca San Agustín es una verdad total y única. Él se refería a que solamente había una verdad y era esa, la única verdad total. Ajá, compañera, San Agustín postula la contraposición o dicotomía de dos tipos de hombres o sociedades. ¿Cuáles son? ¿Quién nos hablaba sobre la ciudad de Dios? Él sabiamente les contestó que Dios había dejado una razón para procrear, procrear Procrear. seminales.
Es correcto. Todo lo que existe, Él creó todo de una vez y para siempre. O sea, Él afirmaba de que Dios creó todo para una sola vez y para siempre. Como ejemplo que uno puede, todo lo que muere, vuelve a nacer, o sea, plantas, otro tiempo, otras cosas, etcétera. Ok, compañera Keila López. Bueno, como conclusión personal, el cristianismo nos permite que las personas conozcamos a Dios, seamos sus discípulos y como cristianos debemos dar amor a nuestro prójimo y ayudar de forma desinteresada a quien nos necesite. También debemos ser la palabra viva del Evangelio, siendo un modelo a seguir positivo que acerquemos a las personas hacia el camino del bien con Dios, ya que ser cristianos es creer en Dios y obedecerle todos sus mandamientos y predicar el Evangelio. Usted, compañero Luis Alejandro, ¿qué nos puede decir como una conclusión personal sobre el cristianismo? Muy bien. Pues podríamos decir que el cristianismo, con el pasar de los años, no ha mutado, por así decirlo. Ha sido el mismo de antes, de ahora, y va a ser el mismo siempre. ¿Y esto por qué? Porque incluso con los que tratan de quitarle fuerza o valor a lo que significa el cristianismo, no pudieron, porque la filosofía trataba de derrocar el cristianismo, pero sin embargo, la misma filosofía creó algo como la patrística, que hizo que pudiese defenderse el cristianismo, lo cual logró un conjunto perfecto entre la fe y la razón, por lo cual ahora podemos decir de que el cristianismo es tan seguro de sí que tiene hasta una teoría más allá, incluso la teología que la respalda completamente. Entonces podríamos decir que el cristianismo es algo que tiene pruebas irrefutables de por qué nosotros creemos en. Muy bien, compañero. Keila, ¿qué nos puede decir? Compañero Miguel Mejía, ¿nos puede aportar algo como conclusión personal? San Agustín hablaba con bases y hechos. Él no hablaba solo por decir las cosas. Él para cada cosa que decía tenía algo que lo respaldara. Por eso él ganó muchas almas para Jesucristo. Él fue un hombre muy noble en la tierra, pero no dejó de ser hombre. Obvio, era un pecador, pero él hacía todo lo posible para no serlo, para intentar ser alguien mejor en esta vida y seguir conquistando gente para Jesucristo. Por eso hablaba mucho del alma y del cuerpo. La carne, como el ser humano, puede caer en tentaciones, en cambio el alma no. Si el alma está estable, Dios está contento con eso. Por eso él decía que Dios era la única verdad. No había manera de refutar eso. Muchas gracias. Y también nosotros como cristianos también creemos que existe una vida eterna, que es el alma. Nosotros podemos morir aquí en esta tierra, pero el alma va a tener una vida eterna. Entonces, muchas gracias. Y esto ha sido todo.